Y pues bueno, como les decía, hermanos, el crecimiento de la iglesia. El Señor, pues obviamente lo que desea es que la iglesia crezca. Pero ¿por qué desea el Señor que haya un crecimiento dentro de la iglesia? Como les decía, no es parte de tener un número, no es parte de decir, ya somos 100, ya somos 1000, ya somos 10,000, ya somos 100,000. No, aquí lo importante no es tanto el número en sí, aquí lo importante es a qué tantas personas, a qué tantas almas nosotros hemos podido ayudar a rescatar a través de darles el conocimiento de la palabra de Dios. Obviamente sabemos que el único que puede dar esa salvación es Dios mismo, pero nosotros somos parte de los portadores de esa misión, somos parte de los portadores de la palabra de Dios. Nosotros tenemos esa gran comisión, ese gran mandamiento que es el ir y hacer discípulos. No solamente el venir, estar escuchando, sí es bueno estar escuchando, estar viniendo los domingos aquí a la iglesia, estar yendo a las misiones, pero también lo importante es que nosotros pongamos por obra todo lo que aprendamos de parte de Dios. Y el Señor mismo provee esos dones a cada uno de nosotros, esos dones, esos talentos, para que también podamos de esa forma asegurar el crecimiento y desarrollo espiritual de cada uno de los demás. Los dones, los talentos primeramente los dones que Dios nos da, pues bueno, esos dones son para eso, son para ponerlos a disposición de la iglesia. No es únicamente para que diga, es que yo tengo el don X y ya soy más que los demás. No, al contrario, el don es puesto de parte de Dios para ayudar a la iglesia. En otros temas anteriores habíamos visto varios de los dones que Dios nos puede dar y que nosotros los tenemos que poner a disposición de la iglesia. No es para nosotros, es para la iglesia. Y vamos a ver Efesios 4, versículos 11 al 16. Efesios 4, versículos 11 al 16. Y dice la palabra de Dios, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la finalidad de poner todos estos ministerios? ¿A fin de qué, hermanos? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son los santos, hermanos? Nosotros. Es decir, esos dones, esos talentos son para que los dispongamos para los demás. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente, ¿quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice, hermanos? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿En qué amor? En amor, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos, precisamente esto, demostrar ese amor que Dios nos ha dado, ese amor que Dios nos ha demostrado al momento de dar a su Hijo como el pago de esos pecados que nosotros teníamos que haber tener esa recompensa, ese castigo por nuestro mal comportamiento, ¿verdad? Por nuestra vida de pecado. En Colosenses 2:19, pues vamos a ver, hermanos, también cómo Dios provee
ese crecimiento, ese aumento de la iglesia a través de esa conexión que nosotros debemos de tener, a través de esa relación que nosotros debemos de tener con nuestro Señor como la cabeza, es decir, con nuestro Señor Jesús, que es la cabeza. Colosenses 2:19 dice, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, ¿qué dice, hermanos? Crece con el crecimiento que ¿quién lo da? Dios. Dios es el que da ese crecimiento. De la misma forma en la que Dios da esa salvación a cada uno de los que creen, de los que lo reconocen como su Señor y Salvador, de esa misma forma Dios es el que da el crecimiento. Pero también es parte de nosotros, de nuestro trabajo, el que nosotros demos a conocer su palabra, demos a conocer lo que Dios desea para cada uno de nosotros. Pero este crecimiento, hermanos, pues no es automático, no es el hecho de decir, ya me sé toda la Biblia, y pues ya, con eso yo ya sé que ya la iglesia va a crecer. No, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que poner algo para ese crecimiento. Porque si no sucede así, pueden suceder dos cosas principales. Una, que las iglesias se estancan. Hay un crecimiento, pero llega un momento en el cual, por así decirlo, llegan a ese tope y de ahí ya no pasan, ya no hay ese crecimiento. Muchas veces por comodidad, muchas veces porque dicen, pues no, ya no es necesario conocer, ya no es necesario hacer más. Pero la palabra de Dios nos dice que a quienes le hablemos de la palabra, ¿a unos cuantos o a quiénes? A todos, como decía mi hermano Adrián hace un momento. Vayamos donde vayamos, estemos donde estemos, siempre Dios nos va a dar una oportunidad para poder dar a conocer de su palabra. Otro riesgo que se corre, pues es que algunas iglesias pues llegan a entrar en un momento, en una situación en la cual es como vamos a verlo como una espiral descendente, en la cual llega a su fin. Hay momentos en los cuales las mismas divisiones, los mismos problemas dentro de la misma iglesia empiezan a extinguir a la iglesia. Empieza a haber divisiones, empieza a haber deserciones. Entonces, aquí lo importante es que nosotros no caigamos en eso, que siempre estemos alerta, atentos a esos focos rojos. ¿Por qué? Porque entonces, si no damos ese seguimiento, si no tenemos esa atención en esos puntos, en esos momentos, podemos llegar a pasar por esta situación en la cual la iglesia o se estanca o desaparece. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros no pierda cualquier oportunidad que se tenga para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios. A través de los congresos, a través de, de las convivencias, a través de venir los domingos, de ir, por ejemplo, a las misiones, de escuchar predicaciones, en fin, hay muchos ahorita, actualmente, pues gracias a la tecnología, también tenemos un acceso, ¿verdad?, ilimitado a muchos recursos para poder aprender de la palabra de Dios. Pero también es importante que aprendamos a reconocer correctamente cuando se está hablando de la palabra de Dios. Y esto lo vamos a lograr pues a través de esa comunión con Dios, a través de esa lectura de la palabra de Dios, a través de tener esos tiempos de oración, esos tiempos personales de oración, para que Dios hable a la vida de cada uno de nosotros. Y por esto, para evitar estas dos situaciones en las cuales podemos llegar a estancarnos como iglesia o podemos llegar a desaparecer como iglesia, pues es importante que nosotros podamos ver algunos principios importantes para el crecimiento de la iglesia. Y estos principios, pues bueno, los debemos no solamente de comprenderlos, no solamente debemos de decir, pues sí, ya me sé estos principios, ya me sé estos tips para que la iglesia crezca, sino que también hay que aplicarlos.
hay que ponerlos en práctica, porque si nada más nos quedamos con la pura teoría, no nos va a servir de nada. Necesitamos también ponerlo en práctica. El primer principio y como primer punto importante es que cada parte debe hacer su parte. Cada parte debe hacer su parte. Y eso yo creo que es un poco lógico, porque nosotros podemos ver que si queremos ver el crecimiento de la iglesia, pues bueno, si nosotros hacemos lo que nos corresponde, ya sea dentro del ministerio, ya sea fuera del ministerio, pues bueno, entonces la iglesia se va a impulsar, la iglesia va a tener un crecimiento. Efesios 4:16, que ya leímos, vamos a leerlo nuevamente. Dice, de quien todo el cuerpo, bien conservado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Qué creen que son esas coyunturas, hermanos? ¿A qué creen que se refiere? Pues se refiere a todas esas relaciones que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Esa comunicación, ese conocimiento de nuestro hermano. Esa comunión que nosotros tenemos con nuestros hermanos. Después dice, según la actividad propia de cada miembro. Es decir, cada uno de nosotros tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo, dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Y luego la última parte dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, como les decía, todos tenemos esa función que cumplir. Tenemos una función. Como les he dicho anteriormente, usted puede decir, bueno, pero es que yo no estoy sirviendo en alguno de los ministerios, yo no estoy en algún servicio. No, no importa. Aún así, su vida fuera de la iglesia es la que debe de dar ese conocimiento que usted tiene de la palabra de Dios. Aunque usted diga, yo no estoy en un servicio, pero mi vida en la escuela, mi vida en el trabajo, mi vida en la familia, mi vida con los vecinos, siempre debe estar reflejando ese conocimiento de Dios, ese conocimiento que yo tengo de Dios. Romanos 12, versículos 3 al 8, en donde vemos cómo aquí Pablo, pues bueno, aparte de hacer algunas exhortaciones, pues animando a los hermanos de la iglesia de Roma, pues bueno, también hace esa exhortación de tener ese cuidado, como les decía muchas veces, de esos dones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego esos dones que nosotros tenemos puede hacer que nosotros nos enorgullezcamos, que nosotros nos vanagloriemos. Entonces, por eso debemos de tener ese cuidado, ser siempre humildes, porque recordemos que los dones los da el Señor. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, es decir, ser humildes. Dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, es decir, ese regalo que Dios nos da, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. En los versículos 6 en adelante, como les decía, pues vemos que Dios nos va a dar diferentes dones, y esos dones hay que ponerlos al servicio de la iglesia.
pero siempre teniendo esa humildad, ese cuidado también de cómo hacemos o cómo manifestamos también esos dones en nuestras vidas. Cada uno de nosotros, como miembros de parte del cuerpo de Cristo, somos importantes. Cada uno, como les decía, tiene una función. 1 Corintios 12, versículos 12 al 22. Ya saben, hermanos, que traigo muchos versículos para que no se me duerman, ¿verdad? Y si ven que si hay algún hermano que está durmiendo, pues denle un codazo santo y hermano. Ok, 1 Corintios 12, versículo 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque, ¿qué dice, hermanos? Por un solo ¿qué? Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y aquí habla, sean judíos o griegos, es decir, sea ese pueblo escogido de parte de Dios o seamos nosotros que hemos sido injertados, ¿verdad? Como familia en Cristo también. Dice, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, mi hermano no tiene un espíritu, yo tengo otro, mi hermana por acá tiene otro. No, todos tenemos un mismo espíritu. Es decir, nosotros debemos de tener un mismo sentir. Versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Un claro ejemplo, ¿qué pasaría si todos fuéramos de alabanza? ¿Qué pasaría? Pues a lo mejor van a decir, pues qué padre, ¿no? Todo el tiempo estaríamos tocando nada más, ¿no? Ok, bueno, pues a lo mejor y sí, ok, pues está bien, ¿no? Que sea una iglesia de pura alabanza, ¿no? Ok. Bueno, pero ¿qué tal si todos fuéramos ujieres? ¿Y a quién vamos a aceptar? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a estar, ¿no? O que todos fuéramos pastores, ¿no? Entonces, pues, aquí estaría nada más, predicando uno y todos los demás, pues, vacío, ¿verdad? Porque pues no habría quien predicarle, porque todos somos pastores, ¿no? En fin, entonces, cada uno tenemos una función diferente, cada uno tenemos dones diferentes. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Ok, más adelante voy a hablar acerca de esta parte de los miembros más débiles. Y aquí también algo importante que debemos de ver es que nosotros como miembros del cuerpo de Cristo recibimos esa fuerza de parte de la cabeza, es decir, de parte de Jesús. Jesús es el que nos da esa fuerza para nosotros seguir dentro de nuestras funciones. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Aquí fíjense cómo Pablo les está hablando a la iglesia de Filipos, reconociéndoles el que están entendiendo cuál es su función, qué es lo que tienen que hacer. Versículo 13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Es lo que les decía hace un momento, hermanos. No es solamente que tengamos el conocimiento de parte de Dios, sino que también apliquemos ese conocimiento en nuestras vidas, que también nuestras vidas reflejen de una forma correcta ese conocimiento que tenemos de parte de Dios. Y muchas veces van a decir, bueno, pero es que no tengo, pues tal vez esa facilidad de palabra, esa facilidad de acercarme a otros y pues el poder hablar de Dios. Filipenses 4:13, ¿qué es lo que nos dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Aquí, pues obviamente tenemos que ver el contexto, ver todo esto de este versículo, ¿verdad? Porque muchas veces se llega a emplear de una forma incorrecta, en la cual dicen, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y lo interpretamos de una forma incorrecta. Pero aquí en este caso nos está hablando de que si nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos a Cristo, le pedimos esa guía, le pedimos esa fuerza, le pedimos la sabiduría, en fin, lo que estemos necesitando, Cristo nos los va a dar. Cristo nos va a estar fortaleciendo en esos momentos. Aún sea que ustedes digan, pero es que, pues, ¿cómo le voy a pedir a Dios que me ayude a predicar con los demás? Bueno, pues si se te hace difícil, hazlo, ¿no? ¿Por qué? Porque también vemos que la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos dice? A quien le falte sabiduría, pues pida la sabiduría de Dios. Entonces, en todo momento, siempre hay una oportunidad en la cual nosotros podemos estar conectándonos con Dios, pidiéndole que nos ayude, dándole gracias. En fin, hay muchas formas en las cuales nosotros podemos acercarnos a Dios. Efesios 3:16 también nos habla acerca de este acercamiento que nosotros podemos tener con Dios. Efesios 3:16 dice la palabra de Dios, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, si nosotros sentimos que estamos flaqueando, sentimos que nosotros no podemos, bueno, acerquémonos a Dios. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que ese espíritu que nosotros tenemos de parte de Dios, ese Espíritu Santo, es el que nos va también a ayudar a poder entender lo que Dios desea para nuestras vidas, lo que Dios desea que nosotros hagamos con nuestras vidas, de qué forma nosotros podemos seguir ayudando a los demás hermanos. Efesios 3:20, más adelante también, dice la palabra de Dios, y a aquel, como vemos está en mayúsculas, ¿verdad? Entonces está refiriendo a Dios, a nuestro Señor Jesús, dice, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, como les decía, hermanos, si nosotros dudamos de repente, ¿le hablo o no le hablo de la palabra de Dios? ¿Le digo o no le digo? Bueno, Dios nos da esa fuerza, Dios nos da esa sabiduría, Dios nos da, vamos a llamarlo así, ese coraje para que nosotros podamos dar a conocer de su palabra. ¿Para qué, hermanos? Para ese crecimiento de la iglesia. Pero también debemos de tener ese cuidado de que la iglesia, bueno, más bien debemos de tener un conocimiento de un peligro que puede haber dentro de la iglesia. Y ese es que se detenga ese crecimiento, que no haya un crecimiento dentro de la iglesia. ¿Cuándo sucede esto? ¿Cuándo sucede esta parte de que se estanca la iglesia o llega a haber un punto en el cual empieza a decaer la iglesia hasta desaparecer? Bueno, cuando nosotros como miembros no hacemos nuestra parte. Cuando nosotros no estamos funcionando como miembros. En ese momento es cuando nosotros podemos estar poniendo en peligro a la iglesia, porque no hay un crecimiento. Al contrario, hay un estancamiento o empieza a haber un declive de la iglesia hasta llegar a desaparecer. ¿Por qué? Porque entonces la iglesia no puede alcanzar
ese máximo potencial que puede tener de crecimiento, ese potencial en el cual Dios va a estar dando ese crecimiento, si nosotros no hacemos nuestra parte. ¿Qué es lo que sucede cuando, bueno, no sé si a algunos de ustedes en algún momento hayan sufrido, no sé, de alguna fractura, de un brazo, de un dedo, de una mano, de un pie, no sé, que hayan sufrido alguna fractura? ¿Cómo era su vida cuando estaban pasando por ese proceso de sanar, ¿verdad?, esa fractura? ¿Su vida era igual? ¿Hacían las actividades como normalmente lo hacían? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban limitados en poder realizar sus acciones correctamente. Entonces, de la misma forma sucede esto. Cuando hay miembros que no están trabajando de acuerdo a lo que es el pensamiento de parte de Dios, el crecimiento que Dios desea, pues bueno, entonces empieza a haber problemas, empieza a haber esas situaciones difíciles, esas situaciones en las cuales se puede dar esos problemas dentro de la iglesia. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo el poder estar siempre cerca de Dios. Porque entonces en esos momentos también hay algo importante que hay que reconocer, bueno, hay que tener en cuenta, que es la madurez de los hermanos, la madurez de cada uno de nosotros. Entonces, cuando empieza a haber esas fallas de parte de algunos miembros, de parte de algunos hermanos, pues bueno, otros miembros, otros hermanos, entonces, pues tienen que compensar esa diferencia. Pero, pues también llega a haber puede haber un cierto riesgo ahí en esa parte. ¿Por qué? Porque esos hermanos, pues bueno, van a tener que trabajar más, van a tener que luchar más, vamos a llamarlo así, van a tener que cargar más, ¿verdad? Va a tener que tener una carga extra en sus actividades. Y pues a veces llega a suceder que ese exceso de carga en esos hermanos, en esos miembros, pues bueno, cae en un desánimo de parte de ellos, porque muchas veces llegan a decir, es que pues yo trabajo, no sé, si aquí nosotros estamos como servidores, estamos desde las 8:30, 9 de la mañana y nos retiramos a las 2:30, 3 de la tarde, pues bueno, a veces habrá hermanos que estén trabajando hasta las 5 o llegando desde las 7, entonces es más pesado ese trabajo. ¿Por qué? Porque hay hermanos, hay miembros que no están haciendo su parte. Entonces, por eso es importante que cada uno haga lo que le corresponda. Porque si no, entonces esos hermanos que están trabajando extra, con esa carga extra, se desaniman y pues a veces también se dan por vencidos. A veces también pues llegan a decir, ¿sabe qué, hermano? Pues ya no voy a estar en el servicio. ¿Por qué? Porque ya necesito 26 horas de las 24 horas que tiene el día, porque ya mis actividades ya no las puedo hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros, como miembros, como parte de la iglesia, hagamos lo que nos corresponde, que estemos apoyándonos los unos a los otros. Porque si no, entonces, pues ese crecimiento que Dios desea para la iglesia, para esta iglesia, se va a detener. Entonces, es importante que nosotros sigamos teniendo ese denuedo de aprender, pero sobre todo también de poner en práctica lo que aprendamos. Otro principio para el crecimiento de la iglesia es que los fuertes deben soportar a los débiles. Los fuertes deben soportar a los débiles. Cuando los miembros fuertes soportan a los débiles, entonces, pues ese crecimiento dentro de la iglesia se impulsa. ¿A qué me refiero cuando hablo de los miembros fuertes? Ahorita lo vamos a ver. Porque es importante también que nosotros, pues bueno, comprendamos que esos miembros fuertes deben también de comprender, deben de entender esa debilidad de los miembros
débiles. Porque siempre va a haber, pues como dice la misma palabra de Dios, siempre habrá bebés en Cristo, ¿no? Y no me refiero a la iglesia infantil, ¿verdad? No. ¿Por qué? Porque pues muchos de nosotros o muchos de los que llegan a venir por primera vez nunca han escuchado del Evangelio, o tal vez les han hablado del Evangelio pero muy ligeramente, o a veces de una forma incorrecta. Entonces, por eso es que siempre va a haber hermanos débiles, siempre va a haber gente que venga a la iglesia pero que sean débiles. Y esta debilidad me refiero a pues esa madurez, a esa falta de madurez de la palabra de Dios, por esa falta de conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso es de que también debemos de tener ese cuidado de que nosotros podamos tener esa madurez y, como les mencionaba, poder comprender la debilidad de aquellos hermanos que apenas van empezando en el Evangelio, de aquellos hermanos que pues a lo mejor es su primera o su segunda vez que llegan aquí a la iglesia y pues bueno, de repente los encontramos en la calle y pues los oímos que están hablando con groserías o que están hablando, expresando de una forma incorrecta, están haciendo algo incorrecto y pues ya venimos y corremos luego con el pastor y pastor, ¿qué cree que había esta persona? Y no es por ser chismoso, ¿verdad? Pero pues ¿qué cree que vi, no? Entonces debemos de tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque creo yo que ninguno de nosotros somos perfectos. Todos cometemos errores, todos podemos llegar a caer en pecado, todos podemos llegar a caer en una tentación. Entonces, por eso debemos de aprender a soportar a los débiles. Soportar en el buen sentido, ¿verdad? Es decir, el poder comprenderlos, entenderlos, que pues mientras están creciendo, están pasando de bebés a niños, a jóvenes adultos y adultos, pues bueno, lleva un proceso, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos entender eso, que si nosotros tenemos más tiempo, más conocimiento de la palabra de Dios, pues bueno, podamos aplicarlo sabiamente, que seamos sabios en aplicar correctamente ese conocimiento que Dios nos ha dado, porque también así como ellos en algún momento llegaron, también nosotros llegamos así. También llegamos sin un conocimiento correcto de la palabra de Dios, pero Dios, en su amor, en su sabiduría, nos ha ido formando. Porque no es de un día para el otro el decir, pues ya creo en Jesús, ya creo en Dios y qué bueno que Él me ha limpiado mis pecados y ya a partir de mañana ya el pecado se ha acabado para siempre. No, es un proceso. Es un proceso. En algunos lleva más, en algunos lleva menos tiempo, pero siempre es un proceso. Es más, nuestra propia vida ya como cristianos, nuestra meta todavía está lejos. Hay muchas cosas que nosotros debemos de ir aprendiendo. Como les decía en otras ocasiones, la vida de cristiano es como una carrera. Y en esa carrera habrá obstáculos. Y esos obstáculos siempre nos van a siempre nos van a ayudar para poder ir madurando, ir aprendiendo de la palabra de Dios, ir aprendiendo a depender de Dios en esos momentos difíciles. Romanos 15, versículos 1 y 2, nos habla también, Pablo aquí nos habla acerca de ese conocimiento que él tenía, de ese entendimiento que él tenía de que los fuertes deben de ayudar a los débiles. Romanos 15:1 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Como les decía, hermanos, soportar aquí pues es más el poder comprender, el poder entender las flaquezas de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, ¿a quién? ¿Qué dice, hermanos? Agrade, ¿a quién? A su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué, hermanos? Para edificación, es decir, para un crecimiento. Que haya un crecimiento de la iglesia. ¿Y cuál es ese crecimiento? Que los demás, que cada uno de nosotros conozca todavía aún más
de la palabra de Dios. Gálatas 6, versículos 1 y 2, también nos habla acerca de este entendimiento que debemos de tener acerca de cómo comportarnos ante los hermanos débiles. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales o que son maduros, ¿qué dice? Restáurenle. Dice, ¿no? O dice júzguenle, o dicenle expúlsenle, o dice, ¿qué dice? Restáurenle con espíritu, ¿cómo? De mansedumbre. Es decir, aún en esos momentos debemos de tener esa humildad de poder acercarnos con el hermano y hablarle correctamente, hacerle entender, hacerle ver que está actuando de una forma incorrecta, pero también con amor. Habrá ocasiones en las que sí, habrá que hablarles un poco más duro, pero principalmente lo primero es con amor. Después dice una advertencia: considerándote a ti mismo. ¿Por qué? No sea que tú también, ¿qué? Seas tentado. Sobrelleven los unos las cargas de los otros y cumplan así, ¿qué cosa, hermanos? La ley de Cristo. ¿La ley de los hombres? No, la ley de Cristo. Entonces debemos de entender, hermanos, que nosotros lo que hagamos no va a ser para complacernos a nosotros mismos, para hacernos sentir bien a nosotros, no, sino es para ayudar a los demás. Nosotros debemos de estar sirviendo a los demás. Pero es que, hermano, yo no estoy en algún servicio, yo no, pues yo no vengo a la iglesia aquí a servir, y entonces Jesús, ¿a qué vino? A servir. Vino a servir. Él mismo lo dijo. Yo no vine aquí a servir, perdón, yo no vine aquí a ser servido, yo vine a servir. Entonces, de esa misma forma, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, hermanos, estamos para servir. Primeramente a Dios, pero también a nuestros hermanos. Y 1 Tesalonicenses 5:14 también hace esa exhortación, Pablo hace esa exhortación a que seamos pacientes con aquellos que son débiles. También dice en 1 Tesalonicenses 5:14, dice la palabra de Dios: también les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles. Pero ¿qué más dice, hermanos? Que sean, ¿qué? Pacientes. ¿Para con quiénes? Con todos, hermanos, con todos. ¿Por qué? Porque si regresamos versículos anteriores, el versículo que leímos anteriormente, nosotros también podemos llegar a caer en alguna tentación, en algún pecado. Entonces, por eso también nosotros debemos de actuar de una forma correcta. Y de igual forma, pues bueno, vamos a ver un peligro del crecimiento de la iglesia. Cuando pues los miembros fuertes se desaniman. ¿Y cuándo es cuando se desaniman? O bueno, ¿cuándo es cuando podemos ver que algún hermano fuerte está desanimado? Pues bueno, cuando se cansan de hacer el bien. Cuando dicen, ay, pues es que ya no tiene caso que ande limpiando las sillas, y de todos modos con el aire cuando viene, pues ay, otra vez se está ensuciando la silla. No, ya no tiene caso. Y ya no tiene caso que ande trapeando. Bueno, aquí todavía no les toca a los sugieres, ¿verdad? Pero cuando estamos en el salón, ¿verdad, hermano Adrián? ¿Qué tal les tocaba la limpieza? Ahí el piso, ¿verdad? Entonces dicen, ay, ¿y para qué voy a trapear el piso si al ratito vienen los hermanos y otra vez está sucio? ¿No? Entonces, Gálatas 6:9, fíjense lo que dice: también nos exhorta a que nosotros sigamos sirviendo de una forma correcta, que sigamos teniendo ese mismo denuedo desde el primer día que nosotros entramos hasta después de 2, de 3, de 5, de 10, de 15 años que hemos estado en el servicio, sigamos haciéndolo de esa misma forma. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos, pues, ¿de qué, hermanos? De hacer el bien. ¿Qué más dice, hermanos? ¿Por qué? A su tiempo segaremos. ¿Qué pasará? ¿Perdón? ¿A causa de qué?
si no desmayamos. Es decir, en algún momento tendremos esa recompensa, pero esa recompensa que nosotros debemos de buscar no es una recompensa de los hombres. No es que el hermano nos diga, ay hermano, le quedó reluciente el piso, ¿no? Aquí lo importante es que si el piso quedó reluciente es porque nosotros queremos agradar a Dios. Que Dios reconozca el trabajo que nosotros hacemos. Claro que con esto no quiero decir, ¿verdad? Que también al hermano le digan, ay hermano, pues gracias, ¿verdad? Porque pues, el piso está limpio, se ve bonito, se ve limpio. No hay ningún problema, pero aquí también la cuestión es de que si nosotros recibimos un agradecimiento, si recibimos, vamos a llamarlo así, un halago por el trabajo, por el servicio que estamos haciendo, que también con humildad recibamos ese agradecimiento. ¿Por qué? Porque entonces no vaya a ser lo que les había comentado, ¿verdad? Que se nos enaltezca, ¿verdad? El ego, la vanagloria, y que digamos, ay, pues yo soy el que deja los pisos más limpios que todos los ujieres, ¿no? Entonces, tenemos que tener siempre ese equilibrio, esa humildad, ese servicio, siempre debe estar a disposición de Dios. Pero si nosotros también vemos que los hermanos se desaniman, pues bueno, en ocasiones también es, ¿por qué? Porque pues empiezan a sentir que su trabajo es en vano, ¿no? 1 Corintios 15, 58. 1 Corintios 15, 58. Que viene muy pegado este versículo a lo que les comentaba, ¿verdad? Que aun si ustedes no llegan a recibir un gracias, ay hermano, qué bien le quedó aquí, no se preocupe hermano. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Y bueno, si empieza a sentir que dice, ay, pues es que no reconocen mi trabajo, entonces hay que tener ese cuidado. ¿Por qué? Porque entonces lo que realmente estamos buscando es el reconocimiento de los hombres y no de Dios. Pero en 1 Corintios 15, 58, ¿qué dice, hermanos? Dice, así que, hermanos míos, amados, estén, ¿cómo, hermanos? Firmes y ¿qué? Y constantes. ¿Qué dice más? Creciendo en la obra del Señor. ¿Algunos días? No, ¿verdad? Siempre sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Va a ser reconocido de parte de Dios en su momento. A veces ese reconocimiento de parte de Dios sí puede ser que llegue aún en esta tierra, en este tiempo, pero si no llega, no se preocupe, porque cuando estemos delante de la presencia del Señor, ahí serán reconocidos todos nuestros trabajos, todo lo que hayamos hecho correctamente. Y entonces, pues si nosotros caemos en ese problema de que nos empezamos a sentir decaídos, si empezamos a sentir que nuestro servicio no está funcionando, no está tomado en cuenta, pues bueno, corremos ese riesgo de que nosotros empecemos también a sentirnos de una forma incorrecta, y esa forma incorrecta también, pues también la vamos a demostrar hacia los demás. Ya nuestro servicio no va a ser correcto, ya nuestro servicio no va a ser de una forma correcta. Y un riesgo también que se corre al momento de que los hermanos fuertes o los miembros que tienen esa madurez empiezan a tener estos tipos de pensamientos, de problemas, pues bueno, llega un momento también, o puede llegar un momento en el cual pues piensen en irse a otro lugar. Pueden empezar a sentirse, ¿verdad?, que en otro lugar puede ser más apreciado su trabajo, ¿no? Entonces, o si no, también puede ser que busquen algún lugar en donde puede haber otros hermanos que estén dispuestos a trabajar. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que muchas veces los hermanos que están encargados de algún servicio les dicen a los hermanos servidores, les dicen, hermano, pues bueno, te toca lavar los baños, ¿no? Y el hermano, ay, no, pero ¿por qué yo, no? Y
Y hermano, te toca la limpieza de este lugar y que ayudar en tal lugar. Y entonces ese hermano empieza a ver que pues los demás servidores pues no están con ese mismo sentir, no están trabajando, no están apoyando. Entonces esos hermanos pues bueno, pueden empezar a sentir este tipo de sentimientos, este tipo de pensamientos en los cuales dicen, pues bueno, no tiene caso que esté aquí. ¿Por qué? Porque no me están ayudando, no me están apoyando. Entonces, por eso también es importante que si nosotros estamos dentro de un servicio, estemos apoyando, estemos echándole ganas en nuestro servicio. Y si usted no está en un servicio, no se preocupe, también le tiene que echar ganas. ¿A qué le tiene que echar ganas? En ayudar a los demás hermanos, a estar apoyando a los demás hermanos, estar al pendiente también de los demás hermanos. No me contesten, pero a ver, ¿quién hizo la tarea que les dejé hace como 4 semanas? De que les dije, a ver hermanos, volteen y vean si ven, bueno, más bien, si no ven, a algún hermano que haya faltado. Y si no lo ven que vino, pues échenle una llamadita, un mensajito, o a ver qué, ¿no? Entonces, ¿lo hicieron o no lo hicieron? No contesten hermanos, pero ¿lo hicieron o no lo hicieron? Entonces, como iglesia también nosotros, hermanos, debemos de tener esa comunión, el estar ayudándonos, el estar preocupándonos los unos por los otros. Y en Efesios, antes de esto, nosotros, como les decía, cuando los miembros fuertes, bueno, empiezan a perder esa fuerza o sienten que esa fuente que les está suministrando la fuerza, pues bueno, hermanos, esto va para ustedes. La paciencia, recordemos que es un fruto del Espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es parte de ese fruto? Es el gozo, la paz y ¿qué más? La paciencia, ¿verdad? También es parte de ese fruto. Y la paciencia, pues también, esa paciencia con alegría es también un don de Dios. Si nosotros aprendemos a ser pacientes, también eso es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos va a poner a prueba en esa área, en la paciencia. Entonces debemos de ser pacientes. Y bueno, vamos a ver ahora sí, Efesios 3:20. Efesios 3:20, nosotros vamos a poder ver que aquí, este versículo nos habla acerca de que la fuerza de Dios es ilimitada. Esa fuerza que Dios nos puede dar a nosotros durante esos momentos en los cuales nosotros estemos pensando que pues ya no tiene caso el que esté pues yendo a la iglesia, el que ya no tiene caso que pues esté en un servicio, pues bueno, Dios es el que da esa fuerza. En Efesios 3:20 dice la palabra de Dios, nuevamente lo que leímos hace rato, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios siempre nos va a estar dando esa fuerza que nosotros necesitemos. Pero para esto es importante que nosotros nos acerquemos a Dios, que siempre nos acerquemos de una forma correcta a Dios. Y Efesios 6, versículos 10 al 13, también vemos que nos habla acerca de esa fuerza que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos depender de nuestras propias fuerzas. Y si nosotros decimos, pues es que estoy en este pecado, pero no importa, yo sé que voy a poder con este pecado. Pero si no nos acercamos a Dios, no vamos a poder evitar ese pecado. No vamos a poder dejar de lado ese pecado. Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse, ¿en quién, hermanos? En el Señor. ¿Y en qué más? En el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios
para que puedan estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y ese día malo no únicamente se refiere a un día nublado, para aquellos que no les gusta el día nublado, aquel día soleado, para aquellos que no les gusta el día soleado. No, esos no son los días malos. Los días malos son los días de prueba. Son los días en los cuales nosotros podemos estar pasando por pruebas. Entonces es cuando nosotros nos debemos de acercar a Dios para pedir esa fortaleza. Que Dios nos dé las fuerzas para poder superar ese día malo. Y como dice el final, habiendo acabado todo, estar firmes, seguir firmes en el Señor. Y por último, hermanos, pues resumiendo, nosotros podemos ver que tenemos dos principios principales para este crecimiento de la iglesia. El primer principio, cada parte debe hacer su parte. Si usted está dentro de un servicio, si usted es coordinador, es responsable de un servicio, pues bueno, haga su parte con humildad, con amor hacia los hermanos que están sirviendo. Hermanos que son servidores, que están sirviendo dentro de un ministerio, pues bueno, también deben de hacer su parte. Si les dice el hermano, usted tiene que lavar de derecha a izquierda, hágalo. Pero es que de izquierda a derecha es mejor. No se preocupe, usted hágalo. De todos modos, el chiste es que quede limpio. Entonces, aquí lo importante es que nosotros también aprendamos a sujetarnos ante las autoridades, ante los responsables de los ministerios. Hagamos nuestra parte. Y como les decía, hermanos, ustedes como iglesia que no están dentro de un ministerio, también hagan su parte. ¿Cuál es esa parte? Aprender de la palabra de Dios, ponerla en práctica, pero sobre todo también el poder dar a conocer la palabra de Dios a aquellos que no conocen. ¿Para qué? Para que haya ese crecimiento dentro de la iglesia. Y ese crecimiento también se refiere a esa salvación de aquellos que están perdidos, de aquellos que también tienen esa oportunidad, así como nosotros la tuvimos en algún momento, de poder conocer de Dios y de poder tener ese regalo de parte de Dios, que es la vida eterna junto a Él. No seamos egoístas y digamos, pues yo sí conocí y yo sí me voy a ir al cielo y que los demás le hagan como quieran, ¿no? Entonces debemos también de poner de nuestra parte. Y el segundo principio, los fuertes deben soportar, deben comprender a los débiles. Aprendamos, hermanos, aquellos que Dios nos ha dado ya una cierta madurez, un cierto entendimiento de su palabra, de todo lo que se debe de hacer, pues bueno, que Dios nos dé también a nosotros esa madurez para poder comprender a los hermanos débiles. Porque lo importante, hermanos, es, como dice el tema, que haya un crecimiento de la iglesia, que la iglesia crezca en su palabra, que conozca más y más de Dios, que ese conocimiento sea para un bien común, que cada uno de nosotros tengamos en mente que solo hay un objetivo, el poder llegar a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Como dice la palabra de Dios, llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil, pero no va a ser imposible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acercamos a Dios, Dios nos va a dar esa
fuerza. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Padre bendito, gracias. Gracias una vez más, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque hemos podido entender estos principios acerca del crecimiento que tú deseas para tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque tú bendices a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, y aún a los hermanos que no han podido venir. Tú conoces, tú sabes, Señor, los motivos por los cuales no han podido estar aquí. Te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de ellos, Señor, pero sobre todo que ellos puedan entender, Padre, que si hemos tenido una madurez, que si tenemos una madurez, es gracias a ti, Señor, que si tenemos un don, Señor, que nosotros lo ponemos a disposición de los demás, a disposición de la iglesia, Señor, a disposición de tu iglesia, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a comprender, a entender a cada uno de nuestros hermanos que pudieran ser hermanos débiles, hermanos que apenas van empezando en la fe, Señor. Que nos des la sabiduría para poder exhortar, para poder animar a aquellos hermanos que necesitan de ti, Señor. Así como nosotros en algún momento tuvimos necesidad de ti, que tú, Señor, nos permitas ser sabios, ser humildes con aquellos hermanos débiles, con aquellos hermanos que están empezando a conocerte, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea correcta delante de ti. No únicamente aquí dentro de la iglesia, Señor, sino en todos los lugares donde estemos, en nuestras escuelas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, en todos lados, Señor, donde estemos, que siempre podamos reflejar tu vida en cada uno de nosotros, Señor. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos esta semana que viene, que tú les fortalezcas, que tú les des la sabiduría, la salud, Señor, el consuelo. Tú conoces, Padre, sus necesidades. Te lo ruego, Señor, porque nosotros, cada uno de nosotros, entendemos que somos parte de tu cuerpo, somos miembros de tu cuerpo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Hoy vengo ante ti, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí, porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor que creo y salvo soy, para adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Y hoy vengo ante ti, dile. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo
ti. Hoy vengo ante ti. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños, y todo lo que soy lo rindo a ti. Porque todo en mí, porque todo en mí es tuyo, Dios. Porque todo en mí es tuyo, Dios. Levanta tu voz al Señor, dile: lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor. Te creo y salvo soy. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por tu gracia y por tu amor. Te creo y salvo soy para adorarte a ti, Señor. 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 Dale un aplauso al Señor, iglesia. Ya saben, tenemos mucha labor que hacer para poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Que Dios les bendiga.